¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro Café para Canut. ¿Cuántas cosas pasan en tan poco tiempo? Es increíble. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial que está orientado a conversar un poco sobre los últimos hechos políticos, la primaria de la izquierda. Vamos a hablar de este escenario político que comienza a definirse con miras a las elecciones presidenciales del 2025. ¿Qué significa la victoria de Janet Jara sobre Carolina Toá en la izquierda? ¿Qué efectos, por ejemplo, dado que estamos cerca y haciendo programas para el mundo evangélico, para los pastores, qué significa o qué efectos podría tener el retiro de Francesca Muñoz y su apoyo a Kast, que acaba de darle estos días? ¿Va a jugar un rol importante eso o no? Y lo más importante, ¿qué papel jugará el mundo evangélico en general en estas definiciones? Porque tenemos que decirlo, el mundo evangélico es un sector clave, o que se ha vuelto clave últimamente, muchas veces invisibilizado, sí, pero que podría ser determinante en una segunda vuelta. Para eso estamos aquí, para conversar junto a mi querido amigo Carlos Pérez, comunicador de la UNIAC, asesor mío de la Convención Constitucional, un hombre que está por estos días en Canadá, fuera de nuestro país, viviendo por allá, pero siempre expectante, atento de lo que pasa en nuestro país. Esperamos que también se nos sume el doctor Abraham Larrondo a la conversación. ¿Cómo estás, Carlos? Gusto de saludarte. Hola, Luciano. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo a la distancia a todas las personas que nos están viendo. Ahí veo que aparece Abraham. Me alegro mucho de poder compartir con ustedes esta conversación. Está muy interesante, muy desafiante el panorama. La vida de Chile no deja de sorprendernos, ¿ya? Y bueno, yo desde acá, hace ya más de un año, digamos, haciendo una vida en otro tipo de cuestiones, familiar y laboral en Canadá, sigo la realidad nacional y a lo mejor tiene cierta ventaja, oye, porque uno la analiza con menos pasión y más apegado a los datos de la realidad. Así que espero poder colaborar con algo que valga la pena en esta conversación. Muchas gracias, Luciano. Por supuesto que sí. Oye, bueno, ya que he presentado a Carlos y tenemos a Abraham como panelista estable, déjame ir contigo primero, querido Carlos. Janet Jara se impone a Carolina Toá en la primaria de la izquierda. La pregunta: ¿estamos frente a un reposicionamiento del Partido Comunista o a una desafección del electorado más moderado? ¿Qué implicancias podría tener esto para una elección presidencial futura? ¿Qué papel podría jugar el mundo evangélico, que difícilmente va a apoyar una opción como la de Janet Jara? Ya probablemente muy pocos estarían apoyando a alguien como Carolina Toá, aunque seguramente lo hay, porque el mundo evangélico también tiene voto transversal. Pero bueno, discúlpame que te tire todo esto dentro de la juguera, pero hagamos un análisis general. Carlos, ¿cómo ves todo esto tú? Mira, Luciano, son hartas preguntas en una. Para tratar de abordarlo con cierta claridad, yo creo que lo primero que tenemos que reconocer es que la democracia de audiencias, producto de la dinámica de las redes sociales, la tecnología de la información, ha venido a hacer trizas la institucionalidad y las corrientes de opinión políticas que en Chile existían, que eran básicamente tres. La izquierda, con sus distintas manifestaciones, un centro político más bien ligado al social cristianismo, que era la democracia cristiana, y una derecha siempre carente de discurso y de reflexión doctrinaria, ideológica y programática. O sea, la pobreza intelectual, ideológica y doctrinaria de la derecha, y lo digo con mucha pena porque yo me identifico más con ese sector, ha cojeado desde que el mundo es mundo en Chile, ¿ya? No le podríamos echar la culpa a la derecha actual, sino que es una cuestión, es una mochila
de falta de reflexión, que es muy pesada, pero que la han tenido siempre. Bueno, dicho eso, yo creo que en Chile, en primer lugar, no existe el electorado de centro. Yo creo que el electorado de centro es una categoría de análisis que está superada por la realidad. Primero porque ha habido un recambio generacional del electorado, y entonces uno cómo puede adjudicarle posturas de centro a un muchacho que nació en el año 90-95, ¿ya? Cuando las categorías del centro nosotros las estamos pensando de la década del 50-60, nacimiento de la democracia cristiana. Entonces yo creo que lo que hay es un electorado que no es de izquierda, que no es de derecha, que es mayoritario, pero que vota de manera absolutamente cambiante. Ha votado por la izquierda, ha votado por la derecha, ha votado por el centro, pero yo te diría que es una corriente de opinión bastante desorganizada, aun cuando es mayoritaria, y que puede perfectamente votar por cualquier candidato. ¿Ya? O sea, no, aquí no hay un rol de equilibrio, decir, mira, que hay un electorado hiperconsciente que frente a la polarización entre izquierda y derecha, siente que tiene que jugar un rol moderador, como lo hacía el cardenal Silva Enrique en los tiempos de la Unidad Popular. Eso no existe en Chile. Entonces yo lo primero que diría es que tratemos de aterrizar un poco más en la realidad y no repitamos eslogan del pasado. O sea, para mí ese es un punto que es bien clave para poder analizar la situación. Ahora, el triunfo de Janet Jara, para ir al fondo del asunto y después ver el tema del mundo evangélico. El triunfo de Janet Jara es de la mayor importancia porque refleja este proceso, yo te diría, de mayor libertad, en el sentido de que el elector no tiene ninguna conexión con los traumas del pasado histórico de Chile. El gobierno de la Unidad Popular, el quiebre institucional, el golpe, la dictadura militar, son cosas que le resultan completamente ajenas. Entonces, analiza, actúa conforme a las pulsiones propias de la dinámica de las redes sociales, la democracia de audiencia, mucha emoción, mucha piel, pero ninguna lectura, ninguna reflexión. O sea, estamos de alguna manera frente a un estilo generacional, electoral, yo te diría completamente light, completamente aéreo. O sea, no se podría decir que en Chile existe una solidez en el perfil del elector, y menos del centro, porque yo creo que los que tienen más definiciones, equivocadas o no, porque le dedican tiempo a la reflexión, a la ideología y a la doctrina y a la mirada a largo plazo, son justamente los movimientos de izquierda más radicales. Después vendría la derecha, que por algunos intereses confunde la política con la economía y confunde la economía nacional con los negocios, pero de alguna manera se aproxima a la necesidad de tener un discurso político. Hay una aproximación positiva, pero lo que tratamos de entender como fenómeno masivo y generacional del centro es una cosa que puede saltar para cualquier lado. Para cualquier lado. ¿Y tú piensas que, por ejemplo, Janet Jara eventualmente podría desperjudirse de todo ese elemento comunista tan claro que ella ha defendido desde que es una jovencita, para posicionarse como una futura presidenta de la República? Lo digo ¿por qué? Porque fíjate que frente a personas que dicen no, imposible, esto nunca va a ocurrir, yo solo quiero recordarles que Gabriel Boric, que es en el fondo, si no un comunista, un personaje con ideas marxistas claras, le ganó ya una vez a... Perdón, claro, Boric le ganó una vez ya a José Antonio, y yo creo, o a mi manera de ver, Janet Jara tiene bastantes más condiciones políticas y atractivo
que Gabriel Boric. Entonces, ¿podrá ella articular fuerza? ¿Significa esta victoria de ella la posibilidad de que logre poner detrás de ella a toda la izquierda e intentar ganar la presidencia? Mira, yo no tengo dudas respecto de eso. Creo que en un análisis cuantitativo y cualitativo, siguiendo la dialéctica, yo creo que Janet Jara es una candidata mucho más hábil, mucho más definida en su proyecto, en su mirada de sociedad, y mucho más, yo te diría, dispuesta a implementar la estrategia que corresponda en el momento que corresponda. Ella viene del mundo donde el fin justifica los medios. Entonces, yo creo que ella no tiene ningún problema en usar un maquillaje adecuado para la ocasión. Y otra cosa, por lo tanto, una cosa sería la campaña y otra cosa sería el gobierno, Janet Jara. Pero lo que sí tengo, pero certeza absoluta, de que es una candidata absolutamente competitiva. Absolutamente competitiva. Yo he estado recibiendo de algunas amistades que tienen mucho prestigio en el mundo de los análisis de opinión, del marketing, de las encuestas, qué sé yo, y me comentaron hoy día, lamentablemente no estoy autorizado para citar la fuente porque es un tema de ellos, un tema empresarial, comercial, pero sí puedo citar que en una encuesta que se ha hecho ahora en la región metropolitana, en el segmento mujeres, claramente Jara demuestra que derrota a Kast, claramente. ¿Ya? No me sorprende para nada. No me sorprende para nada. Porque los malos recuerdos de la izquierda están muy en el pasado frente a un electorado que no le preocupa formarse en estudiar lo que ha sido el comportamiento histórico de nadie. O sea, la verdad que es un tema que le preocupa a los tontos graves como uno, pero no al electorado, y menos a los jóvenes. Y resulta de que ella tiene unas condiciones personales, unas características de personalidad, una historia vital, extraordinariamente meritoria, ¿ya? Es una mujer de un estrato popular, absolutamente representativa y yo te diría coincidente con la vida de millones de chilenos, y ha demostrado unas habilidades, una inteligencia y una capacidad de comunicar, de tener un proyecto durísimo, pero presentarlo de manera edulcorada, de manera, yo te diría, completamente suavizada. Ella es un personaje absolutamente querible, más allá de su discurso. Por lo tanto, yo creo que esto va a ser una cuestión extremadamente complicada. No veo por dónde, digamos, uno podría, desde la vereda de la oposición, desde una mirada más bien de derecha, centro-derecha, decir, oye, aquí la tenemos lista porque esta candidatura la podemos manejar. Yo creo que no es la realidad. Yo creo que efectivamente ella es altamente competitiva, tiene amarrados institucionalmente por la vía de la primaria legal. No se le puede producir un desbande de partidos políticos de centro-izquierda. Va a operar con toda seguridad como jefe de campaña doña Michelle Bachelet, que le va a aportar otro grado de blancura y credibilidad. Y por lo tanto yo creo que nos vamos a enfrentar a una situación extremadamente difícil desde el punto de vista electoral. Perfecto. Y para no latear, y sigo pensando que en ese escenario es mejor candidata Evelyn Matei que José Antonio Kast. Estoy hablando exclusivamente en el tema electoral de segunda vuelta. ¿Ya? Entiendo. Yo creo que le podría resultar un poquito más sencillo enfrentar el fenómeno Jara, Bachelet, centro-izquierda, izquierda, bajo la batuta del PC, a alguien con el perfil menos homogéneo, menos brutalmente de minoría, a Evelyn Matei. Okay. Yo creo que la homogeneidad en política es pobreza, y eso creo que hay
movimientos de la derecha nacientes que nunca lo han querido entender. Cuando somos todos iguales, vivimos en el mismo barrio, estudiamos en el mismo colegio, nos casamos entre nosotros, eso es lo único que significa que políticamente somos minoría y somos pobres. No significa que seamos élite dominante. Eso, mi querido camarada y amigo y Muy bien, compañero gracias tanto. Carlos. Se fue con todo Carlos al tiro, con un análisis muy, muy interesante. Yo le sumaría eso a preguntarle a Abraham, que ya está listo ahí para hacer su intervención. eh, Decir lo siguiente, y ¿qué tal si, por ejemplo, porque aquí en este país se han visto muertos cargando bobos, entonces, ¿qué tal si efectivamente apareciera como jefe de campaña de Janet Jara ahora, Michelle Bachelet? Efectivamente fuera así como dice Carlos que ocurriera, pero además sumarle que, por ejemplo, se le ocurriera a Jara para darle garantía a Chile. Estoy acordando del estatuto de garantía hace tantos años Sí. atrás. Como para darle garantía a Chile que ella dijera, no, me retiro como militante del Partido Comunista para representar a todos los chilenos. Eso podría estar entre las estrategias de una izquierda radical Totalmente, como la que yo siempre he totalmente. conocido. Claro, entonces, Un gesto cosmético, pero claro, lo haría. Sí, sin exacto. duda. Mira, Claro. entonces, bajo ese contexto, Abraham, dame tu punto de vista, cómo estáis viendo esta cuestión en general, y si puedes tú ya pegar una pequeña conexión con la importancia del mundo evangélico ahí. Abraham, adelante. Bueno, un gusto de saludar a Carlos. Interesante el punto de vista. No sé hasta qué punto vamos a diferenciarnos hoy día con estos puntos de vista, pero vamos a tratar de buscar convergencia de ideas, ¿no? Que es lo que potencia. Lo primero, respecto al tema de las ideologías, ¿no? Que es un tema que va y viene siempre, pero yo quiero recordarles que la diferenciación que hay entre igualdad y libertad es una batalla de siglos, tomando solamente el siglo de Pericles, el siglo V, donde nace la política nuestra, ¿no? Hacia Occidente, con los romanos, siempre fue la igualdad versus la libertad. Y eso fue en Francia, ¿cierto? La libertad en Francia y la libertad en Inglaterra. Y la libertad en Francia se hizo como garantía al Estado, ¿no? En el famoso contrato social de Rousseau. Entonces, libertad se asoció con igualdad y fraternidad, y ahí nace el famoso Estado socialista, el Estado centralizado. Y el concepto inglés no, era basado en la libertad de los individuos, ¿no? Y ahí podemos encontrar cómo el liberalismo se fue posesionando del concepto libertad, vida, propiedad, que son como los tres factores que hoy día habría que defender para el desarrollo social. Y llevándolo a esta categoría, en esta categoría de libertad versus igualdad, hoy día tenemos la discusión entre el Estado, ¿cierto?, que garantice libertad, igualdad, seguridad, y un Estado, ¿cierto?, que esté respetando la vida, la libertad de las personas, ¿cierto?, de los individuos, y también la propiedad privada. Entonces, yo creo que dicho eso, la discusión hoy día es poder confrontar a Janet Jara con el tema de los contenidos, porque aquí hay una expresión, una máscara, ¿no? Y detrás de la máscara están los contenidos. Y detrás de la sonrisa de Jara hay un contenido, que es el Estado el que resuelve los problemas, y punto. Entonces, es el Estado que puede llegar hasta niveles de autarquía, pero es el Estado. Y un Estado que se corrompe no se está reconociendo. Porque mientras están pidiéndole un impuesto a los más ricos, mientras están pidiendo más impuestos, mientras están diciéndole a la gente que el Estado va a resolverle los problemas, porque no va a ser la izquierda, sino que va a ser el Estado, la izquierda, que ha gobernado con Boric, tiene índice de corrupción histórico. Y podrían decir, oiga, pero es que la derecha también se ha corrompido, qué sé yo, pero ellos tienen que hacerse cargo de un Estado que no ha sido capaz, de una administración de Estado, de detener la corrupción, de detener la delincuencia, de parar el desarrollo económico. O sea, un Estado que ha sido, en buenas palabras, ineficaz, ineficiente, con ciertos márgenes de ingobernabilidad, como en el caso del narcotráfico que hoy día tenemos encima, y la delincuencia. Entonces, creo que viene un debate de contenidos.
Y en ese sentido, más allá de si es Matei o Kast, que en realidad ya tienen posiciones, pero hay tiempo para ver que hoy día uno está arriba, otro está abajo. Es un juego de tiempo. Y hay que ver cómo se va a conducir la campaña de Evelyn Matei en esta discusión de Estado, ¿cierto? En los términos de libertad, en los términos de propiedad, en los términos de valores, ¿eh? Y ahí entra el mundo evangélico. El mundo evangélico o el mundo cristiano, ¿cierto? Tanto evangélico como católico, o el mundo moral, ¿no? Que muchas veces no es de ninguna religión, tiene valores absolutos y valores de principio, ¿no? Que son irreductibles, ¿no? Como el caso que hablábamos recién, del valor de la vida, del valor de los derechos humanos, etcétera. Todos los valores que son el valor de la propiedad, ¿no es cierto? Como principio. Entonces, en esa discusión moral, el mundo cristiano tiene su aporte. Y hoy día, como dicen muchas veces las confesiones religiosas, dicen, es justo y hoy día también necesario. Hoy día es justo y necesario que el mundo cristiano se haga presente en Chile. O sea, hoy día una candidatura como la tuya, que es una candidatura que emerge del mundo cristiano, porque tú estás en el mundo, ¿cierto?, político, de renovación nacional, de lo que es la derecha histórica, que abrió las puertas siempre al mundo evangélico, porque, entre paréntesis, no hay líderes cristianos en la izquierda, no lo hay. La izquierda se ha encargado de matar el liderazgo cristiano, partiendo por la democracia cristiana. No hay líderes cristianos. Y los líderes que se ven están en la derecha, no están en la izquierda. Y por lo tanto el mundo cristiano crece vinculado a la derecha, que le da espacio en su aspecto de libertad, de diversidad, de respeto a las personas, de la libertad de conciencia. Eso hace que el mundo cristiano navegue con la derecha. Entonces, por lo tanto, si tú me dices qué pasa con el mundo evangélico, qué pasa con el mundo cristiano, este es el momento. O sea, nunca antes, porque no es que se haya polarizado, en mi opinión, la política chilena, sino que se ha marcado una diferencia. Hay una especie, no hay polarización, hay diferenciación. Entonces la gente ya tiene claro qué camino es A y qué camino es B. Lo que es muy importante y contundente en una elección. ¿Cuál es A y cuál es B? ¿Quiénes están por la vida? ¿Quiénes están por la libertad? ¿Quiénes están por la propiedad? ¿Y quiénes están por el desarrollo social, económico, cultural? ¿Quiénes están? Es un tema de contenido. Y yo creo que ese es el debate. No va a ser un debate de máscaras. Hay que sacarse la máscara. De lado y lado. ¿Eh? Y empezar a discutir contenido. Y por eso es que hoy día, en mi opinión, hay un mundo cristiano, hay un mundo evangélico en la galería, viendo cómo se caen las máscaras y viendo cuáles son los contenidos. La contundencia de contenido va a ser muy importante. Y perdón, ¿y qué va a pasar ahí según tú entonces? Porque trato de entender que probablemente hoy, en esta elección, el mundo evangélico está más bien expectante, está como mirando. Y yo preguntaría, y sería mi otra pregunta para la otra ronda, ¿dónde está el mundo evangélico ahora? En esta, porque en la época de la Convención Constitucional tomó una posición muy clara. Antes del estallido, en el llamado o mal llamado estallido social, tomó una posición a favor del Chile cambió, por así decirlo. Se metió en esa onda el mundo evangélico. Luego en la convención se dan cuenta que no es el camino. Ahí yo estuve muy presente con Carlos Pérez y nos encargamos también de hacerles ver que era un error, que esto que venía era malo para el país. Y el mundo evangélico otra vez se reposiciona y por primera vez en la historia de Chile, en masa salen a rechazar una constitución de carácter neomarxista cultural. Y dicen los analistas, sobre el 90% de los evangélicos votaron rechazo. Ahí estaban claros. Luego, en el segundo proceso constituyente, algunos no quisieron apoyar a José Antonio con su constitución también, y otros sí lo apoyaron. Ahí estuvo medio dividido. ¿Dónde está el mundo evangélico hoy día? ¿Está como mirando, según como dices tú, Abraham? Que me lo pudiera explicar en cortas palabras. Mira, en cortas palabras, de lo que va a pasar, va a mirar a Jara, va a mirar a yo te puedo decir dónde no está el mundo evangélico.
A ver, El mundo evangélico no está en la moneda. Búscalo, no está ahí. ¿ya? Los líderes evangélicos no están en la izquierda, no están. El mundo evangélico, si lo quieres buscar en la política, lo encuentras en la derecha, no lo encuentras en la izquierda. Ujú. No solamente por una decisión del mundo evangélico, sino porque la izquierda, el día que asumió, vació, ¿cierto?, de la cultura cristiana su gobierno. Este es un gobierno amoral. Es un gobierno, no sé si decir acrítico, a lo mejor sería un extremo, porque hay una crítica que tiene que ver con la ideología neomarxista, como decís tú. Pero yo sé que el mundo evangélico no está en la moneda. Mm. Entonces, Ya, ahí a ver, pero si no está en la moneda, está la derecha. ya, sí, está claro, eso está claro. Claro, ahora tiene que decir por un candidato, y te voy a decir Eco, algo. Aquí el contenido moral de los candidatos, el contenido de principio de los candidatos tiene que ser claro. Tiene que ser muy claro, muy nítido, porque el mundo cristiano va a decir, ¿dónde están mis valores? ¿Dónde están mis principios? No está buscando rostros, está buscando la nomenclatura de su doctrina. Entonces, los políticos, como siempre atrasados en lo moral, ¿no? Como que arrancan de lo moral, entonces como que lo dejan para el último y creen que no son definiciones importantes. Y el único mundo cultural que ha derrotado el comunismo en la historia ha sido el cristianismo. Y hoy día estamos en una batalla directa, confrontacional, con el mundo radical de la izquierda más extrema que hemos conocido en la historia de nuestro país. Y entonces, como mundo cristiano, vamos a tomar distancia. Pero claro, uno puede decir a distancia de matices, ¿no? En propuestas que son histriónicas o propuestas que son retóricas y en otras propuestas que son consistentes, en donde el derecho a la vida, en donde la libertad de expresión, la libertad de conciencia, en donde el desarrollo armónico de la sociedad lo quieren ver en hechos concretos, porque hay una ventaja de Jara versus Toá, que se vio en toda la campaña, y es que mientras Toá conceptualizaba y vivía en las nubes de la arquitectura política, Jara vivía en la tierra, en los hechos empíricos del día a día, entonces aterrizaba. Mientras una volaba, la otra aterrizaba. Y eso hizo que el mundo de la izquierda finalmente viera tangible, porque la política tiene una intangibilidad y una tangibilidad. Entonces, ese mundo tangible es que la derecha lo tiene que traer a la tierra, concreto, sólido. Okay, gracias, Abraham. Yo lo que quiero entender más o menos es, el mundo evangélico está más siempre hacia la derecha este último tiempo, sobre todo luego de la Convención Constitucional. Eso es evidente. Mi tesis de grado doctoral trata justamente de ese viraje hacia la derecha. No es que la Iglesia Evangélica sea de derecha, sino que desde que se han radicalizado la izquierda, el mundo evangélico abandona la izquierda y tiende a ir hacia la derecha. La pregunta es, pero bueno, aquí hay una derecha de Matei, hay una derecha de José Antonio Kast, hay una derecha de Kaiser, estaba también Francesca, se había presentado como candidata a la presidencia. También quiero preguntarles de eso, a ver si me hacen la respuesta un poquito más corta. Se acaba de bajar para apoyar a José Antonio. Bueno, pero por eso digo, el mundo evangélico está mirando así desde el palco para poder revisar dónde va a estar su voto, o está ya más o menos definido. ¿Cómo lo ves tú, Carlos? Mira, yo quiero partir diciendo que desde el punto de vista de la sana doctrina y los principios, estoy absolutamente de acuerdo con las palabras de Abraham. Solo que de formación profesional, como publicista, persona que ha participado en campañas importantes en la historia de este país, lo tengo que decir porque a estas alturas de la despedida es bueno que mi hijo sepa qué es lo que he hecho. Bueno,
Pero yo desde el punto de vista, digamos, de la dinámica propiamente político-electoral, tengo una opinión, que es una opinión pragmática, que no es lo que me gustaría que sucediera, pero no puedo decir, mira, aquí hay un problema serio y como no me gusta ese tipo de problema, digo, bueno, el problema no existe. No, infelizmente yo creo que estamos metidos en un tremendo problema. Ahora, el mundo evangélico debe ser del votante de esta porción del electorado que mejor brújula tiene para evaluar esta confusa situación. No existe un elector que tenga más elementos de juicio como para decidir por quién votar. ¿Ya? Por lo menos teóricamente estamos hablando de un público, un elector, un ciudadano que está formado en sólidos principios y valores, por lo menos lo intenta seriamente. Esa es mi opinión. Y eso me hace sentido de que el mundo evangélico no se sume mayoritariamente a las candidaturas de refundacionales neomarxistas del partido de la izquierda en general. Eso es así. Ahora, el problema no es del mundo evangélico, el problema es de la derecha. Porque si tú le sacas el apoyo de derecha, le sacas el mundo evangélico, probablemente estarían marcando en la sumatoria como un 20% menos, pues. ¿Ya? O sea, el mundo evangélico ya está apuntalando, ya lo está apuntalando, ya tienen en el respirador artificial a Kaiser, a Kass, y yo creo que a Madrid también. O sea, el mundo evangélico está haciendo su aporte como opinión pública. Ahora, han habido algunos intentos un poco raros, yo lo vi desde acá. Nunca creí que eso iba a ser cierto cuando supe por ahí que una candidata presidencial evangélica levantó una candidatura. Bueno, la verdad que la experiencia me llevó a pensar, esto es más bien una gambeta para negociar algo. Nunca lo tomé en serio. Y no me pareció que fuese creíble. No estaban dadas las condiciones de liderazgo, intelectuales, que nunca me pareció que era una candidatura real, la de la diputada, porque la experiencia del estilo de hacer política, de la falta de preparación, la falta de, yo te diría, de definiciones técnicas que son tan necesarias cuando uno pretende gobernar un país, me hacía pensar de que era solamente una gambeta futbolística, política, para llegar a algún espacio de negociación. Yo creo que eso quedó demostrado que era así. Entonces no vale la pena dedicarle el tiempo como una opción presidencial, porque nunca lo fue, y yo creo que eso ya está claro. Ahora, el mundo evangélico está apoyando, está bien orientado, está apoyando la candidatura de Matei, de Kass, de Kaiser. No se explica lo que ellos marcan en las encuestas si uno saca el mundo evangélico de ahí, ¿ya? Esa es la realidad, digamos. Entonces hay un aporte muy importante, y ojalá que ese aporte no decaiga, se vaya entusiasmando, vaya movilizando más gente, aquellos que todavía no se han sumado, porque efectivamente, como decía Larrondo, desde el punto de vista de los principios estamos frente a un desafío nacional. Yo comparto plenamente la ecuación del análisis de los principios que están en juego, no me cabe la menor duda. Están en juego, si eso es la verdad. Pero hay que verlo también desde el punto de vista de la dinámica propia del comportamiento electoral y cultural del Chile de hoy, y ver cómo uno pedagógicamente y políticamente se hace cargo, así como lo hizo Luciano Silva en la constituyente, que contra viento y marea, con una minoría absolutamente ínfima, se logró levantar un discurso y movilizar una voluntad evangélica nacional que salvó a Chile de una hecatombe. Esa es la verdad. Así es que eso, Luciano. Bueno, mira, Abraham, pensando un poco en esto que nos comenta Carlos, y en que la iglesia evangélica parece estar más hacia la derecha y va a apoyar a este lado, y que hay votantes del mundo evangélico, tanto en la candidatura de Matei como Kaiser, probablemente también algunos habrían votado por Francesca,
si ella hubiese cumplido su palabra de ser candidata hasta el final, ¿no? De hecho, quiero decir que probablemente eso ha sido, lo voy a decir con mucho respeto, ¿no? Probablemente un poco doloroso para mucha gente que la miraba a ella como alguien de valores que había que apoyar ahora y, bueno, se bajó y, digamos, el hecho de que le haya mentido a los evangélicos y a Chile, por los medios de comunicación, yo creo que eso igual probablemente nos va a jugar un poquito en contra a los evangélicos. Pero bueno, como dice Carlos, tampoco era un margen probablemente tan grande. Pero mirando todo ese contexto, querido Abraham, ¿cómo ves tú el hecho de que hoy día, en la mañana, justamente ella ya diga, no soy candidata a presidente de la República, voy a ir de nuevo a la Diputación y voy a apoyar a José Antonio Kast? ¿Cómo ves, le suma realmente a José Antonio Kast? Esa es una pregunta. Y lo otro, si tú ves que también en todo este problema político que tenemos actualmente de polarizaciones en Chile, también probablemente estamos viendo que el mundo evangélico o parte de él se vuelve un poco radical también en sus posturas, un poco intolerante con aquel que no piensa igual que uno, porque yo esperaría, por lo menos como pastor evangélico, que independiente de las opciones que tome un evangélico, cada evangélico sea respetuoso del otro y no le cargue las penas del apocalipsis al que piensa distinto. Y un poco he visto eso en las redes, como mucha polarización. Yo soy Kaiser, yo soy Case, o yo voy a votar por este, y el que no vota igual que yo está con el diablo, se vendió a la ONU, se vendió al sistema, le pasaron plata por debajo. Yo no quisiera ver al mundo evangélico en eso. ¿Cómo ves todo ese fenómeno tú, como cientista político, Abraham? Mira, la verdad las cosas que lo que haga o no haga Francesca, Francesca quiero decir, no cambia la aguja, ¿no? de casa. Que ella estuviera candidata a diputada o candidata presidencial o candidata a la presidencia de la ONU, lo que quieran, no cambiaba la aguja. Si aquí hay un tema de actitud, de que el error humano, ¿cierto?, es pensar a veces en escenarios que no están construidos para él, y para ella no estaba construida una candidatura presidencial. Y aunque se demoró un poco en entenderlo, aterrizó, y eso va a tener costos políticos, sin duda, porque la política es siembra y cosecha. Entonces, si hay un tema de credibilidad con la candidatura que sale a una experiencia y arrastra a una expectativa y luego retorna y prácticamente sin mucho argumento, y se asienta de nuevo en la misma posición que tenía antes y pareciera que no pasó nada. Y lo que pasó realmente es que se disparó en los pies, simplemente, con la credibilidad. O sea, yo creo que lamentablemente le va a ser muy difícil generar mayor credibilidad. Yo creo que eso es lo que perdió, en forma intangible, la perdió. Y eso recuperarlo en un tiempo súper limitado para que son estas candidaturas, ¿no?, de cómo mejorar la imagen, va a ser difícil. Y va a ser difícil en el mundo evangélico también. Esa es la realidad. No, yo creo que ella es una candidata del sector y tampoco vamos a barrer con ella, pero son situaciones que hay que asumir, ¿no? Ahora, respecto a la tesis del mundo evangélico, yo creo que el mundo evangélico dejó de ser volátil. Yo creo que el mundo evangélico está tomando conciencia de influencia ciudadana responsable y sabe que aquí jugamos un tema de proyecto país. Y aquí, en el contenido valórico, es muy importante votar por candidatos que tengan armonía con lo nuestro, respeto a lo nuestro, y en lo posible sumarse a lo nuestro, a nuestro discurso, ¿no?, hacia la sociedad. Y yo pienso que tú, que vas de candidato a diputado, estás saliendo en este escenario bastante fortalecido, porque has mantenido una línea de acción. Acuérdate de esto, mira, cuando Renovación Nacional, en la década del 90, con la presidencia de Andrea Alamán, decidió hacer un pacto político, electoral, con el mundo evangélico, ese día Renovación Nacional rompió
con la barrera que tenía hacia el mundo popular. Porque Renovación Nacional tenía que romper esa barrera. Era difícil, porque estaba el Frente Nacional del Trabajo, por un lado, que lo guiaba el exministro Harper, estaban los movimientos poblacionales, que lo guiaba Jaime Guzmán, pero Renovación Nacional no tenía conexión con el mundo popular. En la primera elección, después del advenimiento de la democracia, ¿no?, el año 96, Renovación Nacional hace un pacto con el mundo evangélico en todo el país. Nosotros no fuimos capaces de llegar candidatos en todo el país porque estamos recién convenciéndonos que teníamos que participar en la democracia. Y de ahí se abrió esa puerta. Entonces, Renovación Nacional tiene una razón histórica para seguir profundizando ese vínculo con el mundo evangélico. Y el mundo evangélico además tiene cierta responsabilidad política con Renovación Nacional para no aguar, ¿eh?, para no diluir, quiero decir, las posiciones valóricas dentro de Renovación Nacional. El mundo cristiano en Renovación Nacional existe y el mundo cristiano evangélico coexiste, ¿eh?, dentro de la línea política de Renovación Nacional. Y en este caso, en mi opinión, tu persona juega ese rol importante y se va a sostener en el tiempo en la medida de tu coherencia política como cristiano y también como un fiel partidario de un partido que te da el apoyo para poder estructural, ¿no?, corporativo, para que tú seas diputado y en el futuro senador. Una proyección, ¿eh?, que está ahí. Y yo creo que el mundo evangélico va a tener que ir y va madurando sus posiciones políticas. En cada elección se nota cierto grado de madurez. Entonces, tú ves como, por ejemplo, Abraham, ¿cómo ves este mundo evangélico que tal vez no es la mayoría, pero es que es el que más se nota en redes sociales, el que opina, que es vociferante y que tiende a ser un poco fundamentalista y golpea al que no piensa igual que él? Porque ustedes lo acaban de decir, mira, una buena noticia, que el mundo evangélico esté más con las candidaturas de derecha. Evelyn Matei, con quien yo he conversado este último tiempo, me decía, mira, yo no tengo problema, si gana José Antonio vamos a ir a apoyarlo a él, si gana Johannes Kaiser lo vamos a ir a apoyar a él, allá vamos a estar todos. Y yo le veo muy tranquilo en ese sentido, pero de repente veo algunos evangélicos, y en este caso lamento que también tenga esta posición Francesca, que es distinta, es como, no, somos nosotros nomás, nosotros tomamos esta posición, entonces el que vota por Matei está con el diablo, el que vota por Kaiser está con el diablo, o por el otro lado, los que están con Kaiser, no, el que está con Kaiser es el diablo, el otro. ¿Por qué pasa eso en estos grupos, en algunos grupos evangélicos? ¿Son realmente minoritarios o reflejan el etos evangélico? A mí me da la impresión de que no, que es más el que vocifera nomás, pero el mundo evangélico está como expectante de dónde va a ir ahí, cómo se desarrolla esta campaña. ¿Lo ves así tú o estoy equivocado yo, Abraham? Lo que pasa es que no hay que confundir el mundo evangélico con los líderes, porque el mundo evangélico en general es lo que tú dices, está como espectador, está como esperando tomar una buena decisión por quién hace una buena demostración de contenidos, ¿no?, en la campaña. Pero hay liderazgos que son inmaduros, ¿no? Y el inmaduro tiende a eso, a tomar posiciones radicales, despectivas, y todo ese juego, ¿no?, de inmadurez política. Pero yo creo que la madurez política es la que finalmente es la que se proyecta en el tiempo, ¿entiendes? Entonces, yo no puedo pedirle uniformidad en los caracteres evangélicos, no hay uniformidad en eso, como no lo hay en ninguna coalición política. Pero hay que saber distinguir eso. Entonces, a mí me parece que lo que tiene que hacer Evelyn Matei y todo el equipo es afinar el tema de la propuesta valórica en concreto, ¿eh? Tener una propuesta valórica convincente, concreta y próxima, no así tan ambigua y tan en posiciones que sí, pero no, pero sí, no, una cosa mucho más concreta. Yo creo que tú podrías ayudar muchísimo en eso. Perfecto. Porque ya tienes una experiencia, ya lo has hecho. Y por otra parte está el tema de la conexión emocional con el mundo cristiano. O sea, hay que
El mundo cristiano hay que tratarlo desde cerca, no desde lejos. ¿Entiendes? Hay que aproximarse, ¿no? Y entender, como decís tú, el etos, entender la cultura, entender la religión, entender lo corporativa, ¿no? Y ahí tienen rol los candidatos evangélicos. O sea, tú tienes un rol tremendo en este momento porque va a ser como un juicio un ícono, porque está en una ciudad capital, ¿no? De donde está una mayoría del mundo evangélico. Y ese patrón, ¿no? Ese patrón, ese patrón de conducta tuyo va a servir para que en otros lugares también surjan este tipo de líderes maduros y que entiendan qué es lo que va a pesar. Mira, yo sé hoy día que las encuestas dicen una cosa que tú ya sabes, ¿eh? Que unos van arriba y otros van abajo, a los candidatos de derecha. Pero eso es temporal, eso no es definitivo. Hay todavía meses por delante donde las distintas crisis van a ir definiendo mejor la posición. A mí me cuesta creer de que Evelyn Matei vaya a tener un resultado en el tiempo más abajo por la estructura política que tiene, que es muy poderosa. O sea, es muy maciza, tiene senadores, diputados, alcaldes, concejales, cores, gobernadores, empresarios. O sea, esa estructura es muy difícil hacerla desaparecer. El presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados también. Evidente, el tema es que hay que activar, o sea, hay que activar las fortalezas que tienen. Y otro elemento importante que se lo dije, no sé a quién, el carácter real de los candidatos hay que sacarlo adelante. Evelyn Matei es una leona, no es un gato, no es una gata, es una leona. Pero déjenla actuar como leona, porque están siempre tratando de debilitarle su verdadero carácter. Que muestre, si va a ganar o perder, que pierda o gane con lo que es, no con lo que otros quieren que sea. Mira, cuando fue Pancho Rego a candidato versus Claudio Rego, no dejaron actuar a Pancho Rego con su carácter. Lo apagaron, o sea, de ser un tigre lo convirtieron en un gatito. Al final era impresionante cómo lo redujeron, cómo lo atomizaron. Entonces, yo conozco una Evelyn Matei que es confrontacional, que es directa, que es clara, que es ejecutiva. Bueno, que se muestre como es, ¿me entiendes? Y si está con el mundo evangélico está, y si no está, no está, y si es sí, es sí, y si no es no. Pero dejarse de que no tengo que ser tan dura, que no puedo decir esto, que no puedo decir esto otro, ¿me entiendes? Y sobre todo, yo creo que el mundo político de la derecha tiene esa mala costumbre de dispararse entre ellos mismos. O sea, hay que disparar al frente, no a los lados. Es de esperar que no pase o no siga pasando en la iglesia evangélica. Eso a mí me preocupa, y que la mayoría de ellos tenga más bien una posición que es la que hemos tratado de desarrollar con Carlos Pérez. Encontramos un grupo evangélico muy grande a nivel nacional que era más bien centrado, reflexivo, que tomaba posiciones no viscerales, sino posiciones bien comprensivas, estudiadas. Mira, Carlos, vamos ya casi bajando el programa, se nos va el tiempo muy rápido con dos personajes tan reflexivos, con tanto contenido como ustedes. Es difícil que el tiempo no se vaya rápido de manera tan entretenida. Pero mira, tengo esto en mi cabeza, a ver si nos alcanza a dar una vuelta más al tiempo. Pienso en qué tipo de liderazgo necesita el mundo evangélico hoy frente a todos estos desafíos. Esa es la pregunta. ¿Qué tipo de liderazgo necesita el mundo evangélico hoy para ser influyentes de verdad? No en un clúster para ganar una candidatura o para ganar votos un poquito y seguir defendiendo la pyme, digamos, sino para ser influyentes en una nación que necesita el mundo evangélico, como ustedes dos han coincidido. Esa es como la pregunta que tengo de fondo en mi cabeza, tal vez para terminar este café para Canut. Porque mira, hace unos días atrás salió un libro que se llama En el nombre de Cristo, de la María Oliva Monker. Aquí está. Yo dije, porque veía por abajo como un subtítulo el poder evangélico en Chile. Dije, tengo que leerlo. Fui, lo compré rápido y me desayuné con 500 páginas de una persona, un premio de periodismo, digo yo, que quedó al debe porque no tiene metodología el libro, es muy antojadizo, no es especialista y habla de un tema
como que fuera recién tocándose, cuando es un tema del cual se ha escrito un montón. Hay gente muy importante en Chile, hasta podría yo decir de la izquierda, que más parece de la tendencia de ella, que sí tienen algo que decir en esto. Bueno, pienso en Luis Orellana Urtuya, en Mansilla, otros investigadores de fuera del país como la Eugenia Fediacoa, el Luis Arangui y otros más que han escrito mucho de esto, yo personalmente. Y de lo que menos habla ese libro del poder político o evangélico en nuestro país, pero tiende a pegarle al mundo evangélico. Es un muy mal libro. Pero pensando en eso, como que tratan de desacreditar al mundo evangélico y hacer ver todo eso negativo que tiene también el mundo evangélico, que efectivamente lo tiene. Hay vociferantes, extremistas, todo eso. Pero hay gente reflexiva. Hay gente que vota bien, que está pensando, que ha sido clave para salvar este país en los momentos complicados de su historia. Entonces, pensando en ese libro, ese mal libro, digamos, hago el comentario ahora, y en el futuro de Chile, ¿cómo lo ves tú, Carlos? ¿Cómo enfrentarías tú esa pregunta? Y retomando también lo que dice Abraham, que hay todavía un porcentaje que parece que no dobla su rodilla delante del enemigo, que está ahí para salvar a Chile, para poner el voto bien, con inteligencia, porque está el otro tema, ¿hacia dónde van los votos de Toá ahora? ¿Van a ir todos a Jara? ¿Van para Johannes Kaiser? ¿Van para José Antonio? ¿Van para Matei? Y está ese mundo ahí evangélico que yo creo que no es el vociferante la mayoría, sino ese reflexivo que está esperando, qué es lo que hace por el bien de Chile. ¿Cómo? Mira, discúlpame que traté de hacerte un contexto, Carlos, pero ¿cómo lo ves tú ahí? Yo tengo que partir diciendo de que en la experiencia del último tiempo, hablemos de los últimos 5 años, las expresiones políticas del mundo evangélico son muy contrapuestas. Por un lado, está el trabajo notable que tú hiciste por Luciano en la Constituyente 1, donde realmente se jugó el destino de Chile y con una entrega, con una honestidad intelectual, ideológica, valórica, levantaste la bandera del mundo evangélico a nivel nacional y le diste una expresión política y una expresión electoral. Ese mundo evangélico es el que yo creo que hay que volver a despertar, volver a entusiasmar. Pienso yo, no me parece a mí, y en esto hablo estrictamente por mí, no lo he conversado con nadie, una reflexión que tengo yo aquí a la distancia, a varios miles de kilómetros de distancia. Pero lo que yo vi y lo que yo estoy viendo de estas expresiones tan sectarias, tan oportunistas de este grupo que hay allá en la Municipalidad de Concepción y Compañía Limitada, es gente que no va a lograr convocar al mundo evangélico, porque es muy evidente que aprendieron muy bien las mañas de la política, pero no se han formado en los principios, en los valores, en los conceptos técnicos que implica la acción política como mandato de mejorar el mundo bajo el mandato de Dios. O sea, yo francamente creo que no existe ninguna diferencia en el lado oscuro de esos personajes con los que pueden haber en cualquier otro partido político ubicado en cualquier parte del espectro político, ¿ya? Creo que hay gente que hace mucho daño. Yo estoy viejo, soy guaso, y aquí sigo siendo guaso en Canadá, y cuando veía la candidatura de la señora del alcalde, era como un sainete, como la pérgola de las flores. O sea, yo me acordé de una tonada que dice, como que se asoma, como que se esconde, y uno nunca sabe ni cuándo ni dónde, ¿ya? Y como que se asoma, y era como que se asoma, como se esconde, como si fuera una blanca paloma. Eso dice, se me vino a la memoria la tonada, ¿ya? Porque la verdad es que era un payaseo, era una cuestión frívola, una cuestión que no tiene nada que ver con la identidad del mundo evangélico y con el momento histórico que está viviendo Chile, que es extremadamente complicado. Entonces, yo creo que aquí los evangélicos tienen que ponerse a pensar seriamente
Luciano Silva hizo un tremendo esfuerzo político, intelectual, ideológico, de formación de testimonio, intachable, que lo tiene en la más alta consideración del mundo político, y otra gente que se fue por las mañas. Las mañas no llegan lejos, las mañas son mañas, alcanza a aprovechar coyunturas, tener algunos carguitos, aprovechar de romper buenos proyectos, pero no sirve para construir buenos proyectos. Eso lo puedo decir yo. Gracias, Carlos. Lo mismo, querido Abraham. Lo que pasa es que ahí, no sé, está terminando el programa y prefiero concentrarme en algunos temas que me gustaría instalar en nuestra conversación. Dale, adelante. En el tema ideológico y temático, yo creo que el mundo político hoy día está discutiendo temas más que ideología. Y en eso Carlos tiene un acierto, porque si bien yo creo que la continuidad de las ideas de libertad e igualdad siguen de manera permanente, también es cierto que la expresión ideológica como cuerpo de doctrina, eso va quedando un poquito atrás y se va vaciando en asuntos temáticos. Y que fue otro acierto, entre paréntesis, que tuvo Jara versus la Toa, ¿no? Que puso temas sobre la mesa, lo que tiene que hacer el Estado versus la abstracción de lo que tenía que hacer el Estado. ¿Te das cuenta? Entonces, hay temas en Chile que son mucho más necesarios, ¿no? Que tenemos que resolver, porque el tema de la pobreza, ¿no? Del desarrollo económico para terminar con la pobreza en Chile es un tema grande, profundo, directo, y eso hay que abordarlo. Hoy día estamos hablando de la seguridad como una contingencia ciudadana, pero resulta que el tema de la seguridad es como una materia vertebral del Estado, porque el Estado nace, ¿no? Cuando hay seguridad, por necesidad de seguridad. Entonces, la esencia del Estado es seguridad, o sea, el mundo era salvaje hasta que el Estado, ¿cierto?, vino a garantizar seguridad a cambio de ciertas concesiones de los individuos. Y por lo tanto, ese es un gran tema que hay que abordar. Y por último, por decir algunos, hay un tema profundo nuestro, que es el tema de la educación, y la educación desde el punto de vista del proyecto valórico, ¿no? De la integración a la gente con discapacidad, a los niños con discapacidad, a una reforma educacional que en materia que cambie el eje, ¿eh? Porque el eje de la educación, como te lo he dicho varias veces, está construido en América Latina para superar debilidades y no para desarrollar fortaleza. Y por más que lo he dicho, hasta del Ministerio de Educación siguen repitiendo la misma tontera, porque no logran entender que tienen problemas en la raíz. La raíz no es el desarrollo de las competencias, ¿eh? Porque eso es una mecánica conceptual que al final no llega a ninguna parte. Lo que hay que hacer es focalizarse simplemente en las fortalezas individuales de los estudiantes y desarrollar esa fortaleza y crear un sistema de desarrollo de fortaleza que le va a generar un desarrollo de oportunidades. Podría darte muchos ejemplos, pero un ejemplo típico, así como una historia de vida personal, ¿eh? Yo fui poliomielítico a los 4 años y me crié en un sistema que estaba hecho para superar debilidades, y por lo tanto me quitaban, ¿cierto?, el derecho a la educación física, ¿cierto?, porque decían que con eso me garantizaban que no iba a tener un accidente, cuando en realidad lo único que no dieron que haberme quitado es la educación física. Claro. Me eximían de eso. Y te puedo dar otros ejemplos más, muchos más. Pero nosotros tenemos que, como decimos, hay que hincarle el diente al tema de la educación, porque la educación en manos de la izquierda es un desastre. Toman la educación y la convierten en un desastre. Y por eso es que nosotros los cristianos, mira, estamos hablando del mundo cristiano, tenemos que retomar el tema de la educación, retomarlo como cosa clave. Las acciones políticas de
de los partidos que están dentro de estas coaliciones de derecha, particularmente del Partido Cristiano, hay que hacerse la idea que hay un tiempo de madurez para ellos. O sea, atacarlo hoy día, ¿para qué? Si están en un proceso de maduración. Esa es la realidad. O sea, ¿qué sacamos con atacarlo? Yo creo que al contrario, lo que hay que hacer es armarnos de un poquito de paciencia y enfocarnos en seguir insistiendo en levantar temas cristianos de categoría mayor, como por ejemplo una iglesia que sea centrífuga y no centrípeta, ¿no? Que su eje no sea lo corporativo, el eje templista que tiene la iglesia, y reenfocarla en la ciudad, hacerla mirar en la ciudad, que la visión apostólica del enviado sea a la región, a la ciudad, a la cultura. Entonces, es impresionante cómo tenemos iglesias, mayoría de iglesias, en zonas como la Araucanía, en zonas como el mismo Coronel, el Ótago, todo lo que es Concepción, pero son iglesias que se encerraron, se encapsularon en su medio, en su corporación, y no salen a la ciudad. Es impactante cómo has tenido tú como pastor una buena aceptación en la ciudad, porque te ven coherente, porque un día domingo predicas en la iglesia y un día viernes estás hablando en la radio respecto a los temas del estancamiento del transporte o de la necesidad de inversión en la ciudad. Eso se necesita. Líderes de ciudad. Muy bien. Gracias, Abraham. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa y efectivamente hemos estado trabajando, yo como candidato a diputado del Distrito 20, trabajando en un programa serio, donde estamos relevando no solo los temas económicos, de seguridad, que son prioritarios para nuestros vecinos, sino en temas que también son del ethos evangélico. Yo he dicho que en esta campaña y en este trabajo como diputado, yo quiero ser la voz de los papás azules. Yo soy papá de un hijo con TEA y lo pasamos muy re bien porque es muy chistoso, muy simpático el Lucianito chico, pero los papás que tienen hijos TEA tienen sus desafíos grandes y yo quiero ser la voz de ellos, de esas familias, en la Cámara de Diputados para legislar bien, legislar a favor de estas problemáticas y del mundo discapacitado, como dice Abraham. De aquí quiero mandar un saludo cariñoso también a Miguel Bustamante, que es uno de mis comunicadores. Miguel se dializa y estábamos investigando la gran cantidad de personas que tienen problemas para hacerse diálisis en este país, el tema de los trasplantes también. O sea, hay una cantidad de elementos donde el mundo evangélico tiene que tener una voz fuerte, no solamente en estos temas, como dice Carlos, de la frivolidad política. Yo estoy de acuerdo también contigo, Abraham. Es necesario que haya un partido de inspiración cristiana, sin duda, y hay que darles tiempo para que maduren. Pero el quehacer evangélico político no puede estar ahí circunscrito a temas que son como básicos. Siempre un evangélico va a defender el derecho a la vida. Siempre un evangélico va a estar en contra de las ideologías de género en los colegios y va a defender el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Ese es como el desde, o sea, es como el mínimo. Pero de ahí para arriba, el mundo evangélico que quiere participar en política debe salir de la frivolidad y comprometerse con las necesidades de aquel que sufre, y eso por lo menos es lo que yo estoy intentando hacer. En este programa también, en un café para Canut, donde traemos contenidos para que ustedes también piensen, reflexionen con personas que tienen opinión bastante, digamos, trabajada, ¿no?, en términos intelectuales. Así que ha sido una alegría poder estar con Carlos y estar con Abraham. Les voy a dar un minuto antes que se vaya el programa para que hagan un saludo, un llamado a la gente cristiana, a los católicos también, por cierto, porque quiero decirle a ustedes que dentro de la gente que me apoya he descubierto que hay mucha gente linda, católica, de familia, que está apoyando siempre mis candidaturas, y como yo siempre les digo, oremos, los que oramos, los evangélicos, recen los católicos para que tengamos un Chile, y en este caso un Distrito 20,
una provincia mucho mejor. Carlos, tus palabras finales al cierre. Bueno, agradecer a las personas que nos están acompañando en este programa, Abraham, a ti por tu generosa invitación, y simplemente invitar a los electores del Distrito 20, al mundo evangélico, a sumarse a este esfuerzo que estás haciendo, porque me consta que realmente va a significar un aporte tremendo, no solamente para la región del Biobío y el Distrito 20, sino que para Chile. Así que, Luciano, muchas gracias, el mayor de los éxitos, y que Dios te bendiga en esta nueva tarea, que es realmente un desafío gigante. Un gran abrazo. Muchas gracias, Carlos, te mandamos cariño hasta Canadá. Ahí entiendo que ahora está con mucho calor por estos días, pero hay unos inviernos ahí, pero increíbles, ¿no? Donde hay hasta 40 grados bajo cero, ¿no? Y más también. Y más también. Bueno, sí. Cariño hasta por allá. Querido Abraham, tu minuto final, tus palabras al cierre en este Café para Canadá. Agradecer a Carlos Pérez, ¿no? La generosidad con que comparte sus puntos de vista con nosotros, y lo hace ver con mucho respeto y con mucha madurez y sabiduría política que da la experiencia y el conocimiento. También decir que al mundo cristiano que nos está viendo, ¿no? Y ese mundo cristiano que a veces en silencio nos ve, que es muy importante que apoyen a Luciano en esta candidatura parlamentaria que va a tener enorme significado para la política chilena, ¿eh? Porque hay un sentir en nuestro espíritu de que Luciano va a significar un enorme aporte de la fe y la doctrina cristiana en el Parlamento, por el respeto que tienen de él incluso los adversarios políticos. Así que todo el apoyo para Luciano, que es muy importante levantar líderes como él, para que tengan una presencia cristiana en el orbe político. Y respecto al tema de las candidaturas presidenciales, yo creo que es muy importante hoy día que el mundo cristiano se sume a estos candidatos, ¿no? de derecha, que están enfrentando el comunismo, que ha sido nuestro enemigo histórico. O sea, estoy hablando de la doctrina del comunismo, yo no estoy llamando ni al odio ni al desprecio a las personas, sino que a la ideología comunista que la lleva Janet Jara como contenido. O sea, detrás de esa caperucita roja que muestra, ¿no? Que se ve como hasta atractiva para muchos, hay una doctrina de mucho peso ideológico adverso al mundo cristiano. Y esos son los temas de contenido que hay que enfrentar en estas elecciones presidenciales. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes dos, Carlos, Abraham, a ustedes, nuestros queridos amigos que siempre se conectan a un Café para Canut. Siempre estamos aquí para poder dar una opinión que les permita a ustedes también en conciencia tomar sus decisiones. A los pastores evangélicos, a los hermanos, a los amigos católicos, a la gente que va a la misa, que cree en un futuro mejor, estamos aquí siempre para abrazarles con mucho cariño desde un Café para Canut. Nos vemos próximamente.